Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, allí donde usted se encuentre. Bienvenidos una vez más a Pregunta al Pastor. Hoy tenemos un lindo programa con temas muy importantes que ustedes nos han transmitido, nos han trasladado hasta este portal el día de hoy. Y queremos agradecerles a todos los que nos han acompañado durante todo este tiempo. Y bueno, pedirle disculpas que hemos estado un poco rezagados este último mes por diversas situaciones, por diversas actividades, pero estamos siempre pendientes de sus propuestas y de sus preguntas para transmitirles nuestra visión, nuestro aporte de los demás ministros que cada programa nos acompañan, y hoy tenemos un invitado especial desde la Nación de Honduras. Así que sin más vueltas, bienvenidos a Pregunta al Pastor. Amén. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús en este momento por permitirnos estar un día más, Señor, reunidos aquí en Pregunta al Pastor, Señor, para compartir aquello, Señor, que ha estado inquietando el corazón de la audiencia, Padre. Queremos bendecir a cada ministro que se encuentra presente, Señor, en este panel, Señor, que tú les bendigas, que tú les des gracias, sabiduría, Padre, para poder ser de bendición, Señor, allí, llegar con la luz de tu palabra donde hay duda, donde hay, Señor, confusión en los corazones, Padre, que seas tú obrando, que seas tú manifestando tu poder y tu gracia por medio de nuestras vidas, Señor. Te entregamos este programa de principio a fin, Padre, que seas tú dirigiendo, tú guiando y tú trayendo sabiduría a nuestro corazón y entendimiento, Padre, para poder ser claros, Señor, y ser de bendición a donde quiera que llegue, Señor. Bendecimos la audiencia, bendecimos a cada persona, Señor, que nos envía sus preguntas, sus preocupaciones, Señor, porque sin ellas no sería posible, Señor, tener este programa. Las bendecimos, Señor, bendecimos a aquellos que van a estar recibiendo respuestas, Señor, también, aquellos que, Señor, van a estar recibiendo también de esta porción para poder traer claridad a su mente y a su corazón. A ti te damos gracias, a ti te entregamos todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Saludos, les habla su hermano y servidor Rafael Guedes. Bienvenido al programa Pregunta al Pastor. En esta oportunidad voy a abordar la pregunta: ¿qué pasa cuando se participa de la Santa Cena sin ser bautizado? Bueno, debemos de entrada decir que al comienzo de la iglesia esa pregunta no tenía cabida. Tenía cabida en la iglesia debido a que los apóstoles y la iglesia como tal, al parecer, siguieron la orden del Señor conforme la leemos en la conocida Gran Comisión, registrada en Mateo 28, 19 al 20, donde leemos: y puede hacer discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como yo les ordené, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Luego tenemos el registro en Pentecostés, cuando los creyentes predicaron a todos los judíos que estaban reunidos allí, y había muchos judíos porque venían de otras partes, vivían en otras partes en otras regiones, y vinieron a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Allí Pedro predicó y se registra que 3,000 personas atendieron al llamado. De inmediato los bautizaron y luego los enseñaron, como leemos en Hechos capítulo 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aquel día fueron añadidas como 3,000 personas y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Entonces, los creyentes eran bautizados sin mucha dilación en aquel momento y por lo tanto participaban de la cena del Señor, como se lee allí. Estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, es decir, luego de bautizados, entonces
eran confrontados con la doctrina de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan. Esta palabra comunión o partimiento del pan bien pudieran estar referidas a lo que ahora conocemos como la cena del Señor. Hay otros textos, por supuesto, en las Escrituras que nos hablan de la cena del Señor, y el texto por excelencia es 1 Corintios 11, 7 al 34. En ese texto no se plantea esa pregunta tampoco, no se plantea la pregunta que es que quienes participaban, si acaso participaban solamente los que estaban bautizados o los que no estaban bautizados no participaban de la cena. ¿Por qué? Porque era entendido que todos los creyentes eran bautizados. Entonces esa pregunta no tenía cabida pues en esas instancias. Pero el apóstol Pablo, perdón, hace ver que algunos creyentes no estaban haciendo las cosas bien y estaban participando de un modo inadecuado en la cena del Señor, dice el apóstol, no discerniendo el cuerpo del Señor. En el contexto se observa que ellos no compartían unánimemente los elementos de la cena. Cada quien es como que llevase algo para compartir en comunión con la iglesia, pero algunos no lo hacían, sino que se satisfacían a sí mismos con lo que estaban llevando. Y el apóstol está haciendo ver que la iglesia es un solo cuerpo, y en ese cuerpo también están algunos hermanos que no tienen posibilidades económicas para participar o para compartir o para llevar algo para compartir, pero que ellos, como ser parte del cuerpo de Cristo, también tenían derecho de participar de la cena del Señor. Luego entonces tenemos esta salvedad que aun siendo bautizados, hay otros elementos a considerar al participar de la comunión que implica la cena del Señor. Bueno, con el pasar del tiempo, la iglesia va institucionalizándose y el bautismo comienza a tener una demora, una dilación. Y entonces en ese marco donde la interrogante cobra sentido, la interrogante que se nos hace. Si un creyente sin bautizar puede participar de la cena, o como se nos pregunta directamente, ¿qué pasa si toma la Santa Cena sin ser bautizado? Bueno, entonces debemos decir que la persona, si es creyente de verdad, si está en comunión con nuestro Señor y toma la cena así, aunque no esté bautizado, pues no debería existir algún problema. Por lo menos bíblicamente no vemos que exista algún problema, puesto que, como dijimos, no hay una reglamentación textual de la Biblia al respecto. Ahora bien, es necesario considerar la razón por la cual ese creyente no ha sido bautizado. Esa es otra cosa. Si acaso hay algún impedimento moral que no le permite, que no se lo permite, y en ese caso es necesario analizar los pros y los contras de esa participación en la cena. Por supuesto, la iglesia siempre busca el bien del creyente, no digamos que por un capricho particular le quiere impedir que el creyente participe de la cena del Señor, no lo vemos de esa manera. Y otra cosa que también debemos considerar es lo referente a la normativa y la autonomía de cada iglesia local. Y el caso pues que nos plantea este interrogante, posiblemente debe ser un caso que debe ser considerado, valga la redundancia, por la dirigencia pastoral. Y es allí donde se debe decidir al respecto. Es decir, cada iglesia sería muy particular en cada caso. Bueno, esperamos haber respondido la pregunta que se nos hace y reciban todos bendiciones del Altísimo. Bueno, muy buenas noches, que Dios bendiga a toda la audiencia. Una vez más es un privilegio, un placer poder compartir con ustedes y poder traer respuesta a aquellas preguntas que nos han dejado. Y en esta oportunidad, un oyente nos dejó un planteo que lo quiero leer textualmente como él lo envió. Y este oyente dice: en mi casa hay sombras con forma de personas que se mueven, se escuchan ruidos en la noche, como si alguien estuviera andando por la casa mientras están todos dormidos y estoy solo. Agradecería información sobre esto. Es un tema bien importante, es un tema poco hablado, poco tratado desde las iglesias, desde los ministros,
y creo que va a ser muy, muy interesante poder hablar, poder exponer sobre este tema, como siempre con base bíblica, como es de costumbre del programa, y para poder abordar un poco este tema, quiero comenzar trayendo allí Efesios capítulo 6, versículo 12, donde nos dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Nos habla de que tenemos luchas contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claramente nos enseña la palabra sobre el mundo espiritual, nos habla en varios lugares, en varias citas bíblicas, pero como es un tema bastante largo, tomé esta referencia para poder traer un poquito luz al caso de este hermano, de esta persona que nos planteaba esto. Y allí busqué un poquito como para llegar a donde quiero llegar, lo que son cada uno de estos rangos en el mundo espiritual. Y lo voy a estar compartiendo para poder estar un poco clara donde vamos a encontrar qué es lo que está sucediendo en esa casa. Y allí, cuando habla de principados, nos habla de seres espirituales que tienen poder y autoridad sobre diferentes áreas de la vida humana. Las potestades, como bien dice la palabra, una potestad es un poder o autoridad que se le da a alguien. Y esa potestad puede ser divina, humana o maligna, que en el caso de la palabra nos habla sobre potestades de las tinieblas. Entonces nos habla de alguna manifestación demoníaca, de algún espíritu que tiene legalidad, que tiene potestad, que tiene autoridad para estar en ese lugar, porque alguien le otorgó esa autoridad. Y este es el punto. Igual voy a tocar los otros porque está interesante y está bueno que tengamos conocimientos como hijos de Dios, como siervos de Dios, sobre todos estos rangos, digamos así, de manifestaciones o de demonios y de entes de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo que nos habla de poderes espirituales malignos que influyen en el mundo y se oponen a Dios. Es todo lo que está ahí gobernando en contra, los principios en contra, lo que nosotros entendemos como lo correcto y como la voluntad de Dios para nuestras vidas como hijos de Dios. Y los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son seres espirituales malignos que tratan de destruir la obra de Dios en el mundo. Pero volviendo al caso de esta persona, él habla que en su casa se manifiestan o aparecen sombras, se escuchan ruidos, sombras con formas de personas. Entonces, por eso quería tomar esto de las potestades. Cuando hay algún poder que está obrando, un poder de las tinieblas, de maldad, que está obrando en algún hogar, que se está manifestando de esa manera, es porque alguien le dio esa legalidad, como decía al principio, esa autoridad, esa potestad para estar en ese lugar. Es algo muy territorial que está en ese lugar, en ese hogar. Y esa persona tendría, no sabemos porque desconocemos si esa persona fue a vivir a esa casa, porque capaz o de repente esa legalidad no se la dio él, se la dio otra persona que vivió en ese hogar. Y hay muchas cosas que influyen para que se apoderen estos espíritus malignos de determinados lugares. Principalmente los pactos satánicos, donde hay, bueno, lugares donde se consagraron para hacer cosas de ocultismo, para hacer prácticas de ocultismo. Después hay un tema del pecado. El pecado, ciertas prácticas pecaminosas también abren algunas puertas para que esos espíritus operen y trabajen y se queden en ese lugar. Y bueno, hay muchas cosas que pueden ser razones para que esas entes estén ahí operando, manifestándose, y también considerando de que no todas las personas somos sensibles a visualizar esas cosas. De repente hay una casa o un hogar donde también hay espíritus que viven ahí, que operan, que son territoriales, que tienen potestad, pero nadie los ve o no los escuchan porque la persona que habita ese hogar
no es sensible a eso, pero no quiere decir que no haya. Por eso está bueno que nosotros traigamos con la palabra claridad estas cosas para que las personas puedan detectar ciertas cosas, o si cometieron ciertas prácticas o hicieron algún pacto, puedan llegar a una renuncia, a un arrepentimiento y poder ser libres de esas ataduras, porque son ataduras realmente en el mundo espiritual. Y quiero leer una lista de cosas que me pareció muy importante y muy interesante, que se encuentran allí en Efesios capítulo 4, que nos deja una lista de prácticas que pueden dar lugar al diablo, porque allí dice, no deis lugar al diablo. Y cita algunas cosas donde yo solo quiero usar las palabras que están allí, pero están en Efesios capítulo 4, que habla sobre la mentira, la ira, el enojo, el robar, las palabras corrompidas, la amargura, gritería, maledicencia y malicia, cosas que pueden estar de repente en una familia que habitó ese lugar y que fueron prácticas que se hicieron y que trajeron, abrieron puerta para que esos espíritus vinieran a habitar ese lugar. Bueno, como dije ya, prácticas de ocultismo, eso más o menos lo tenemos, pero puede haber algún objeto también consagrado en ese lugar, no solo el lugar, el territorio, sino que puede haber dentro de esa casa algún objeto, alguna cosa que perteneció a algún ritual, ídolos, imágenes, muchas cosas. La lista es grandísima. Los pecados ocultos, porque esta palabra que compartí allí en Efesios 4, donde saqué algunas prácticas que pueden dar lugar al diablo, nos exhorta allí, en el versículo 32, nos exhorta a ser benignos unos con otros, a ser misericordiosos, a ser perdonadores, como Dios también nos perdonó en Cristo. Y la falta de perdón es algo que da una legalidad tremendamente en el mundo espiritual. Por eso la palabra nos enseña a ser misericordiosos, nos enseña a ser perdonadores, porque cuando nosotros tenemos esa puerta abierta, hay libertad en el mundo espiritual para que los demonios se muevan y se manifiesten y estén ahí como habitando en ese lugar. Y necesitamos, así como los demonios y el mundo espiritual tiene digamos así, un orden, nosotros en el mundo espiritual tenemos también un orden establecido por Dios. Por eso está la importancia de que tengamos un líder, tengamos un pastor que nos ayude en estas situaciones. A esta persona que nos pedía un poco de información y nos pedía un poco de ayuda de alguna manera, es importante que esta persona tenga un pastor que se someta a él, que lo respete como su pastor, como su líder, y que esa persona sea la persona donde él pueda pedir ayuda. Porque a veces cometemos el error de que pedimos en todos los lugares y pedimos que todos vengan, que todos oren, que todos hagan cosas, y somos más desordenados muchas veces que el mismo Satanás y sus demonios. Entonces, que esta persona busque un pastor, busque una iglesia donde quiera congregarse, donde esté dispuesto a someterse, donde esté dispuesto a obedecer, porque seguramente a la luz de la palabra va a encontrar cosas que no están bien en su vida, quizás en su vida espiritual, que este líder, este pastor, a la luz de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, lo pueda llevar a encontrar dónde está erradicado la puerta esa abierta que le da legalidad a todas esas manifestaciones, y que él pueda llegar a una renuncia, a un arrepentimiento verdadero y ser libre su hogar, ser libre su casa. Pero es necesario que haya esa persona, esa figura en el mundo espiritual. Si bien sabemos que Dios nos ha dado poder y autoridad, Dios ha establecido a estas personas que son un pilar fundamental e importante en nuestra vida para poder ser ayudados y ser enseñados en esta área que, como dije al principio, es muy amplio todo lo que se puede hablar acá, y quiero en este momento dejar abierto el panel para que los demás ministros también puedan aportar desde sus saberes, lo que han vivido, quizás desde su experiencia. Y cuando preparaba este material, Dios trajo a memoria algo que lo viví yo en una casa. Voy a contar este pequeño testimonio porque fue muy importante y viene a colación. En una casa que yo fui a vivir, vivió un hermano en Cristo, que se fue de esa casa porque en esa casa veía apariciones de un gorila. Y cuando yo
en ese tiempo era viuda, tenía 2 niños pequeños. Él me dijo, mirá que en esa casa no podés salir al fondo de noche porque aparece tal cosa. Yo no tenía en realidad dónde ir, fue la casa que conseguí, la alquilé. Cuando entramos a esa casa a limpiar, sí, había hasta olor. La pintamos, la limpiamos, hicimos toda la limpieza física, digamos así, pero después que estuvo limpia la casa y reparada, llamé a mi pastor con algunos hermanos que eran de la intersección, oramos ahí en ese lugar, ungimos esa casa, ese patio, lo consagramos, y bueno, yo viví en ese lugar 1 año y medio con mis 2 hijos pequeños y nunca vi nada. Fue, yo digo, una de las casas donde nosotros tuvimos más paz y un tiempo muy lindo con Dios, donde aprendimos un montón de cosas. Pasado algún tiempo, este hermano siguió con algunos problemas y un pastor lo fue a visitar ya en su otro hogar y salió donde este hermano manifestaba de que estaba atado a la pornografía. Entonces ahí fue como trajimos a unir por qué este hermano veía cosas y estaba tan atormentado por estos entes, digamos así, que lo venían a atormentar porque había una puerta. Y esto es algo donde no lo mencioné, pero también es una atadura en el mundo espiritual y donde también le damos esa potestad al enemigo y a algunos demonios para que se manifiesten y aten nuestra vida cuando nosotros empezamos a consumir cosas que sabemos que para nada aprovechan, que para nada edifican. Así que acá abro para que los demás pastores puedan también participar de este tema. Bien, ¿tengo el Amén. audio? Amén. Adelante, Pastor Elvis. Bueno, si me da el honor, el pastor Rubén, usted si gusta, por mí yo. Adelante, Pero, Pastor Elvis. ok. Gracias por el honor, el privilegio de estar en este hermoso programa, al cual honro y bendigo, pues hay un fundamento bíblico al cual me agrada estar. Sin fundamento no puede haber libertad, sin fundamento son palabras huecas y vacías, que todo, como dice Pablo, lo que se predica venga del Espíritu, de la misma palabra que trae libertad a nuestras vidas. Apóstol Raúl Ponce, un fuerte abrazo hasta Uruguay, desde Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, pastor. Evangelista Elvis Adrián Ávila, Elvis de Cristo, del Ministerio Internacional Una Mirada de Fe. Gracias, Pastor Rubén, por compartir con usted. Profeta Karina, de verdad muy enriquecedor lo que usted expone y estoy 100% de acuerdo en lo que usted dice. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que se mueven en las regiones celestiales. Yo venía en mis inicios para dar un poquito de contexto y también poder traer a luz ciertos temas que enriquecen nuestra vida espiritual. Crecí de pequeño, las pocas veces que fui a la iglesia, una iglesia bautista, de la cual agradezco porque recibí sana doctrina, un muy buen fundamento, el cual hoy me ayuda para tener temor y temblor de exponer la palabra con el fundamento. Y no es que venimos, perdón, es mi primera vez a querer contender quién tiene la verdad. Yo creo que la verdad lo tiene la palabra de Dios a través de lo que la profeta Karina ha expuesto. Pero por ahí me faltaba un ingrediente espiritual que no conocía, tenía ciertas limitantes, creía en ciertas cosas, en otras no. Me aparté del Señor y me llevó cuando reconcilié con él hace alrededor de 20 años a leer muchos de los evangelios. Y me dijo, prepárate porque de lo que yo hice, de lo que yo viví, quiero que vos expongas y hagas. Y así fue, me preparé constantemente, dejé de ver cosas que no me edificaban, empecé a involucrarme mucho en la parte escritural de la palabra, pidiendo a Dios sabiduría y revelación, hermanos, que está viendo el programa y pude entender que también hay un mundo espiritual, un mundo invisible que lastimosamente viene a nuestras vidas para bien o para mal. Digo esto porque depende de las puertas que abramos, así mismo entra el enemigo. Y pues tuve mi primera experiencia espiritual después de un año. Estaba en una vigilia y en ese lugar estaba llena de la presencia de Dios y una joven de alrededor de 13, 14 años, una niña delgadita, pequeña, se manifestó el enemigo. Para mí fue terrorífico aquello porque yo no creía en esto, porque hay muchas personas que dicen, no, eso es un cuento, es un invento, es algo psicológico, mental, epilepsia, y
quiera sí o no, pueden haber muchos factores, pero qué lindo es cuando uno de primera mano tiene la experiencia, como usted lo decía, profeta, llegó a ese lugar y se manifestaba algo. Y así fue, en ese lugar se manifiesta 12 en punto de la noche, aquella niña sale corriendo, empieza a gritar con unos aullidos terribles, y voy a cortar un poco el testimonio a razón de tiempo. Y empecé a temblar del miedo, como pude, la ingresamos nuevamente a la casa y se manifestó el demonio, una voz terrorífica. Yo en ese momento temblaba porque no creía que en un lugar se podía manifestar el demonio. No pensé que esto era real, tal y cual la película del exorcismo. Ahí fue esa preparación que hoy tenemos espiritual de sanidad y liberación interior. Y empezamos como Dios nos había preparado en los evangelios, a actuar como Jesucristo. Se manifestó aquellas voces terroríficas y ya eso de las 4 de la mañana ya no podíamos más y bueno, Dios nos dio ciertas instrucciones recordando la palabra y la joven pudo ser libre a través de la alabanza, una mirada de fe. Por eso hoy el programa es de esta manera. Humanamente yo temblé, no tenía más fuerzas, pero ahí actuó el Señor y al final, pues ya casi para ser liberada ella, le pregunté, ¿cómo llegaste a poseer este cuerpo? ¿Cómo le has hecho tanto daño a una niña de 13, 14 años? El demonio claramente me dijo, ¿cuál es tu nombre? Somos legión porque somos muchos, me dijo. Somos un demonio muy fuerte que entró a través de la Ouija. No sé si se entiende en sus países. La Ouija es una tabla. Yo físicamente nunca la he visto, gracias a Dios nunca practiqué estas cosas. Es una tabla supuestamente que se consulta ciertas voces, se pide, creo que vengan ciertos espíritus y bueno, por ahí creo que va la cosa, ni quiero conocerla tampoco. Y me dijo, ella es nuestra porque ella abrió una puerta, como usted decía, profeta, ella nos pertenece. El enemigo es así, él entra silenciosamente, astutamente y poseyó este cuerpo. Y fue realmente un trabajo muy arduo, yo no tenía experiencia también, y ahí pues obviamente uno va ganando para gloria de Dios autoridad. Entonces le pregunté al Señor, porque yo nunca me manifesté como esta niña, porque yo en mi casa no pude ver algo tan trágico, tan delicado. Y me dijo el Señor, la puerta más delicada para que entre tantas manifestaciones en una casa es a través de la brujería, santería, hechicería. Son portales directos para que el enemigo se manifieste y, como usted decía, profeta, pueda tomar dominio y autoridad. Esas son las luchas espirituales que tenemos. Pero yo quiero darle una palabra a nuestro hermano que hacía la pregunta. Y si usted se apropia de esta palabra, seguramente el Señor le va a dar esa autoridad para que usted pueda liberar. Se nos fue la energía, disculpa, se fue la luz aquí en Honduras. Si se van las señales por ello, estamos teniendo apagones como en Venezuela. Y la palabra es, acá la tengo, pero bueno, se fue la energía. Para eso apareció el Hijo de Dios, dice la palabra, para deshacer toda obra del diablo. Y yo le creo a esa palabra. Para eso vino Jesucristo, para deshacer en la tierra toda obra del maligno. Si usted declara con autoridad esa palabra, Dios le va a revelar, como usted decía, profeta, muy acertado todos sus comentarios. Puede ser un amuleto satánico, puede ser una cruz invertida, que a veces uno no sabe, venden unas cruces que yo ni sabía, me di cuenta hace un tiempo que están al revés, puede ser un Winnie the Pooh. Yo no soy muy dado a que todo es satanismo, porque podemos correr el peligro de satanizar todas las cosas, pero hay cosas que son reales. Mi niña recién nacida no podía dormir y Dios me mostró que había algo en lo que ella se arropaba y le oré al Señor y me dijo, esa cobijita tiene algo, era una cobijita bien bonita y tenía un Winnie the Pooh. Repito, no es que todo lo vamos a satanizar, porque hoy todo es pecado, no, tampoco. Pero sí hay cosas que han sido consagradas al diablo y son puertas que inconscientemente se abren al enemigo. Y le digo a mi esposa, Dios me muestra que tenemos que quemar esta cobijita. Ella no estaba muy experimentada en esta área. Pues yo ya, como les decía anteriormente, nos había preparado
y le digo, tenemos que quemarla, pero es algo nuevo, me dice, nos la dio alguien muy apreciado para nosotros, pero ni modo, le digo yo. ¿Qué preferimos, la tranquilidad de la niña o sacrificar una cobijita que yo sé que con amor, pero hay algo ahí? Obedecimos, obviamente como cabeza, pues la quemamos, la destruimos y la niña empezó a dormir plácidamente. ¿Por qué? Porque hay objetos que han sido satanizados, han sido consagrados al enemigo. Entonces usted le puede pedir sabiduría, discernimiento al Señor o examinarse, como decía la profeta, ¿verdad? En qué área nosotros hemos abierto una puerta. Ahora hay tantos jueguitos inocentes con una cadenita, Freddy, no sé si, que cualquiera diría, no, eso es una niñada, eso, ese pastor es que es muy, muy ridículo, muy, perdone, yo lo he vivido. Nadie me puede decir, acabo de liberar en el canal Apóstol que tenemos, Pastor Rubén, ahí una niña nos llamó a través de un jueguito de consultar espíritus, ahí entró y poseída totalmente. Así que para eso vino el Hijo de Dios, reitero, para deshacer toda obra del diablo. Mi consejo, unja su casa, los dinteles de su casa, declare la palabra de Dios, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí ciertamente hay libertad. Y yo lo he experimentado, hemos ido a liberar lugares, no vamos con temor, porque Dios para eso nos ha dado autoridad, para ponerle para que usted no tema. Y si Dios le revela que hay algo malo en su vida, pida perdón, porque fiel y justo es el Señor para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y bueno, podríamos hablar tanto, yo creo que hasta aquí pues vamos a enriquecer un poco la pregunta. Gracias por el honor de participar. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Afirmando lo que la pastora Karina estaba mencionando, creo que justamente cortar esa legalidad es fundamental. No hay maldiciones que nos vengan sin causa. Por lo tanto, recomendamos que las personas podamos creer bien en la palabra de Dios y cortar, renunciar a toda maldición que pueda venir. En ese sentido, recomendamos hacerlo desde su propia persona, es decir, la pregunta es, ¿he tenido alguna práctica ocultista? ¿He estado, como bien decía el pastor Elvis, inocentemente o activamente participando en juegos, en redes, en juegos de invocación y ocultismo? ¿Cuáles fueron mis antepasados y qué prácticas tuvieron mis antepasados, familia, etcétera? Y creo que en ese sentido, la práctica de espiritismo, la práctica de brujería, la práctica de cualquier culto a demonio o a ente o a espíritu, puede ser generado esta situación desagradable de apariciones que puedan estar teniendo en la casa. La historia de la casa me parece importante también saber, y por sobre todas las cosas, hacer ese relevamiento en todo, en lo posible. Cuando no es posible, bueno, no podemos realmente traer la presencia del Señor. No olvidemos que el arca del pacto estaba en la casa de Obed-Edom y ese lugar fue prosperado por Dios. Es decir, más allá de todas las cosas que se ha hecho, se ha vivido en ese lugar, la presencia de Dios romperá con todos los yugos, romperá con todas las maldiciones. Para eso vino Jesucristo, como bien el pastor Elvi lo dijo. Así que, que este hermano pueda tener la fe, la confianza puesta en este nuevo tiempo de liberación, de sanidad, no solamente para su vida, sino que esto redundará en toda la familia.
particularmente, a modo de testimonio, yo vivía en un cementerio. El templo de mi padre, el templo budista de mi padre, ha sido un lugar donde se colocaban y se depositaban los restos cremados de personas. Y había ahí más de 150 urnas con los restos cremados. En realidad nunca he sentido ni miedo. Creo que es otro de los temas a tratar, sentir miedo frente a estas apariciones. ¿Cuál es mi actitud frente a esto? Nunca he sentido miedo de estar viviendo, durmiendo en ese templo con esos restos de muertos. En llegado determinado momento he tenido que renunciar a todas las prácticas de mi padre, a todas las creencias de mi padre del budismo y de toda esta invocación y aún los elementos que me correspondía heredar como hijo mayor varón. Y esto lo he hecho delante de mis padres, lo he hecho delante de la gente y ha sido muy duro ese momento, pero creo que eso al día de hoy me ha redundado la libertad espiritual como para crecer en el Señor y poder hoy estar siendo ministro de Dios y poder ayudar a otras personas a ser libre de todas estas ataduras que sin darnos cuenta o por herencia nos vamos metiendo y Satanás nos va atando, ¿verdad? Las películas de terror, las películas muy muy sabio. Está metido en estas cosas. Les invito a cuidar que los chicos no, de cuidar a los niños y especialmente si nosotros hemos tenido gusto, apego por esas cosas, también debemos renunciar. Es mi aporte. Gracias, Karina. Maravillosa la presentación, así que seguimos este ejemplo de estas enseñanzas. Muy bien, qué tremendos los comentarios y el tema. Mientras yo los escuchaba, volaban mis ideas y los textos y bueno, y uno no sabe ni para dónde salir, es como estar en una semana de oferta y con mucha plata en el bolsillo. No sabés ni qué vas a comprar primero. Pero bueno, tremendo. Me pegó mucho el tema del animal y el olor, eso es muy particular. También lo de Winnie Pooh, y bueno, ni que hablarlo de lo que heredamos de nuestros padres. Esos 3 puntos yo creo que son muy, muy puntuales, ¿no? Muy puntuales. En todas las culturas y en todas las, y acá no voy a hablar como pastor, voy a hablar como teólogo, como doctor, en todas las culturas anteriores al cristianismo, y contemporáneas del cristianismo, incluso anteriores al judaísmo, hay evidencia arqueológica escrita de este tipo de situación. Hay evidencia, hay prácticas, hay métodos que utilizaban los antiguos sacerdotes en diferentes culturas para tener contacto con determinados entes espirituales. El mundo espiritual es una realidad. La sociedad no lo acepta. Sin embargo, cuando uno entra a la Play Store, uno en la Play Store puede descargar determinadas aplicaciones que le permiten ver ese mundo espiritual, porque lo salen a cazar por la calle. Y no voy a dar más datos para que no me censuren el video, ¿verdad? Pero ya se dieron cuenta de lo que hablo, ¿no? Entonces, hay un mundo espiritual de maldad, hay un mundo espiritual de maldad, hay un mundo espiritual de bendición. Es el mundo que heredamos en nuestra humanidad de una guerra entre lo bueno y lo malo, entre Satanás, el anticristo, o todo lo que se contraría con Dios y lo bueno, y Dios mismo que representa todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto. La lista de cosas que nosotros debemos evitar, que dice allí, que dijo la profeta Karina, la pastora Karina en Efesios, también Pablo habla de todo lo que debemos pensar, todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, lo que es digno. Y muchas veces lo que consumimos en las redes sociales, en los videos, como dijo el pastor Rubén, en las películas, van lentamente
metiéndose en nuestro intelecto, en nuestra psiquis y nos va carcomiendo un poco el cerebro. Esto no lo digo en forma despectiva, sino que es así, es así. Está comprobado y está demostrado que así como los juegos virtuales activan la habilidad para resolver problemas o la resolución de conflictos en algunas personas, en otras hace el efecto exactamente contrario y los aletarga. ¿Sí? Y los aletarga. El mundo espiritual de maldad es una realidad. Así como los antiguos se comunicaban a través, y hasta el día de hoy, a través de la hoja de coca y otras hierbas, hoy hemos heredado, y acá viene la herencia que quería mencionar del pastor Rubén, hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, la idolatría. Y la idolatría como una práctica buena, cuidado acá, como una práctica buena, porque los que han practicado la idolatría, o sea, tener fe en determinadas cosas, este micrófono, una lamparita, yo qué sé, una planta, una imagen, lo hacen con un corazón sincero. La gente, no estamos hablando que la gente sea mala, pero Dios lo prohibió. ¿Y cómo sé que Dios lo prohibió? Porque los mandamientos lo prohíben. Entonces heredamos de nuestra familiaridad con el cristianismo católico, por ejemplo, en el caso de los cristianos, otros a través de las religiones orientales, como el pastor Rubén, ¿verdad? Heredamos la idolatría o prácticas idólatras que atentan contra los mandamientos de Dios y abren puertas al mundo espiritual de maldad en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro entorno, y vamos a tener no solo olores desagradables, sino que la gente despide olores desagradables por afectación demoníaca, los lugares despiden olores desagradables por la afectación demoníaca, ¿verdad? Incluso cuando duermen, ¿sí? Incluso cuando duermen, aunque se duchen, aunque se perfumen, es porque hay un mundo espiritual de maldad que está allí y viene por una puerta abierta en lo espiritual. Fíjense que uno de los mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya en la Escritura está previsto de que la adoración a otros dioses es ponerse en contra de Dios. Y cuando yo me pongo en contra de Dios, ¿a quién puedo estar favoreciendo? Si me pongo en contra de lo bueno, fíjense, si usted apaga la luz, como se cortó la luz en Honduras, ¿cómo quedamos? En oscuridad. Y quien está en oscuridad no está en luz. Y el príncipe de la oscuridad es el mismo Satanás. Y todo lo que se hace en oculto no es bueno. Por eso el mundo espiritual de maldad es tremendo y tenemos que tener mucha cintura y tenemos que decirle a la gente estas cosas. Los pastores tienen que decirle a la gente. Hay un mundo espiritual de maldad. No es que está escrito en la Biblia como tinta en un papel y allí se quedó. No, hay un mundo espiritual de maldad. Pero también hay un mundo espiritual de poder para los hijos de Dios. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 dice, no quiero que ignoren esto. Le dice a la iglesia, o sea, los cristianos que nos están escuchando, ese hermano que plantea la pregunta de que se le aparecen cosas en su casa, presencias extrañas, la palabra del Señor dice que hay cuestiones espirituales poderosas a nuestro favor, los hijos de Dios. Y yo le quiero compartir este versículo y con esto cierro mi aporte. En 1 Juan, capítulo 5, versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y esto es tremendo, porque cuando usted se da cuenta de que de pronto estuvo llevando una vida idólatra y no lo supo, yo le invito en el día de hoy que conozca al Cristo resucitado, no el que está en una imagen, sino el que puede estar allí en su vida, en su casa, en su familia, ahora, en este instante. Invitarlo a su corazón, pedirle perdón por buscarlo en cosas inanimadas y tener una relación con un Dios vivo y real. Y pedirle perdón, invitarlo a su vida, a su casa, a sus finanzas, a su salud, a su economía, y usted verá la diferencia. Como bien dijo allí la profeta Karina, buscar una iglesia, buscar un pastor. Y créame que su vida va a cambiar para siempre.
Así que hay un mundo espiritual de maldad, sí, pero hay un mundo espiritual de Dios, del reino de los cielos, mucho más poderoso y está al alcance de su mano a una oración de distancia. Que el Señor le bendiga. Bueno, de nuevo, gracias por el honor de participar. Ya la pregunta, apóstol, concerniente a mi participación, ok. Pues tomamos la pregunta. ¿Puede ser un apóstol sin tener iglesia? Esa es la pregunta que tomamos en esta bendecida tarde, noche, madrugada. No con el fin, reitero, nunca Dios me ha llamado, creo, ni a ustedes a contender. Nos ha llamado a traer luz como la pastora Karina, el apóstol, el pastor Rubén, cada quien en su ámbito espiritual, de las vivencias, de las experiencias. Pero bueno, hablamos del fundamento y del cual no podemos agregar ni una tilde ni una jota, porque ahí sí entramos en maldición. Pues yo creo que, como dice la Escritura, solo la verdad nos hace libres. Puede ser un apóstol sin tener iglesia. Bueno, entiéndase, es lo que yo considero, según la Escritura, que un apóstol es un enviado, es un hombre preparado, instruido, creo y considero no de 1 año ni de 3, 4 años. Y voy a hablar tajantemente y literalmente, sin ofender al apóstol Raúl, pues Dios da evidencia de la preparación del fruto que hay en él, como en el apóstol y pastor Rubén, en la profeta Karina, se ve la manifestación del Espíritu, pero creo que muchos hoy dicen ser apóstoles, dice la palabra, y no lo son. Creo y considero que importante es tener una iglesia inicial para un llamado superior. La Biblia dice que aún nos constituyó, lo dice en el libro de Efesios. No voy a dar tanta cita para avanzar en el tema. A unos en el orden, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Se comienza quizás como maestro, luego como pastor, luego como evangelista, luego como profeta, para llegar a ser un apóstol. El apóstol, en mi criterio, debe manifestar el ministerio quíntuple, tiene que tener las 5 evidencias, creo, no sé si están de acuerdo conmigo, de lo que es un apóstol. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 17, dando fundamento inicial para mi exposición. Gálatas capítulo 6, versículo 17 dice la Escritura: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre recibió marcas a través de años y años de ser enviado a cuántas regiones, a cuántos lugares a exponer la palabra y exponer su vida. Dice que él fue expuesto a azotes, mordidas de serpientes, fue escupido, fue encarcelado, fue rechazado, un hombre que realmente tuvo las marcas del Señor. Pero sí creo y considero que un apóstol debe tener una casa central para luego ir y edificar otras casas hijas, otras casas espirituales, de las cuales él, como máxima autoridad, creo que él direccionará, instruirá, aportará de todo el bagaje. Aquí en Honduras hay uno de los apóstoles muy conocidos, el obispo René Peñalba. Él viaja por el mundo, tiene iglesias en el Oriente, en Centroamérica, Sudamérica, en España. Hay una evidencia de años y años de un arduo trabajo, pero él tiene una casa central, creo, no sé si usted está de acuerdo, apóstol Raúl, en la casa donde él, en la casa central que él tiene, creo, ahí él recibe, se alimenta, llora, se nutre, se fortalece, se direcciona en el Espíritu para luego ir y estar edificando esas iglesias. Hijas, esas iglesias que nacen producto de años y años de arduo trabajo. Quiero hablarlo como experiencia, no con el fin de atacar. Teníamos un líder que el maestro de la palabra, doctor en la palabra, nos apoyaba mucho. El yerno, fundó una iglesia y le piden que les apoye. Desde ahí creo que comenzó mal él, porque no se puede edificar en fundamento ajeno. Dice la palabra, no podemos crecer trayendo ovejas, almas de otros rediles, eso va contra la palabra. Pero bien, yo le di la bendición a él porque no iba a entrar en contradicción. Lo que me llamó la atención, yo conozco al vecino,
que él, digo esto con respeto, no estaba casado. Primeramente, él está nuevo en los caminos del Señor, tiene cierto conocimiento, pero no por saber 3 versículos ya yo soy apóstol. Estos son, creo y considero, años y años de preparación teológica, espiritual, evidencias que marcan, marcas, como dice con redundancia el apóstol Pablo, de mi trabajo en el Señor. Él puso por nombre a la iglesia apostólica y profética. Cuando yo me doy cuenta, obviamente no soy quien para criticar, yo me asombré, el Espíritu Santo me habló que había algo incorrecto. Él primero tenía que ordenar su vida, tenía que tener realmente una iglesia bien estructurada, comenzando con un proceso, creo, pastoral en el área de maestro evangelístico, pero de aquí a un día apóstol y profeta. Y bueno, repito, mi fin no es venir a contender o señalar a alguien, sino que uno tiene que tener cuidado con quién realmente se va a congregar, de quién se va a alimentar. Lo trágico de esto, ¿sabe cuál es? Que sacaron varias almas de la iglesia nuestra y de otras, y esto duró, creo, 2, 3 meses. Es fuerte lo que digo. Lo que más me duele de esta situación, que nuestro líder, nuestro hermano, está ahí no queriendo regresar a la iglesia, está con dudas, está detenido todo ese conocimiento, esa experiencia. Ya a este punto él quizás sería copastor de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque este hombre de repente es un apóstol. Yo digo, cada quien llámese como quiera y no es mofarse, pero yo les puedo decir a ustedes, yo soy el mejor cirujano de Honduras y nunca he practicado una cirugía. Yo soy el mejor arquitecto y ni una casa de juguete he construido. Yo puedo decir que soy el duque de Notre Dame, no soy duque ni príncipe de Inglaterra. Cada quien como quiera llamarse, yo no estoy, repito, para contender. Cada quien dice ser como quiera llamarse, pero sí creo y considero un apóstol debe tener una casa central a la cual alimentar y de ahí obviamente visitar las iglesias que Dios por gracia y misericordia le permite apacentar, pero sí debe mostrar un fruto amplio en el Señor. Lo voy a dejar hasta aquí para que podamos enriquecer conforme ustedes así gusten, amados ministros, apóstoles, pastores. Muy bien, muy interesante la pregunta. Ha dado mucha leña ese árbol en los últimos años, desde que hubo un resurgimiento del apostolado o desde que hubo una restauración del ministerio apostólico, como se le ha llamado. Habiendo dicho esto, se han hecho terribles desastres, ¿no? Con eso, apocalípticos diría yo incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma escritura en ese aspecto en algunos pasajes llega a ser contradictoria según quien la lea y cómo la lea y quién la interprete. Y por otro lado tenemos el hecho de que algunos ya ni siquiera respetan la escritura, sino que como tienen una revelación mayor, la escritura como que ya como no les sirve, ¿vieron? Como que a mí me lo reveló el Espíritu de la escritura, ¿para qué la quiero? Hay muchos que van por ahí, lo hemos visto, y encuentran a uno por ahí que se tropezaron en la baldosa en la iglesia y lo toca apóstol, porque te veo con una pinta de apóstol tremenda, o profeta. No tienen idea de lo que es el ministerio profético y mucho menos lo que es el apostolado. Tendríamos que hacer un programa exclusivamente de esto. Ya, de hoy ya salen 2 programas. Un programa que vamos a hablar sobre todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual de maldad versus el mundo espiritual de Dios para la iglesia. Podríamos sacar un par de programas en eso, ¿qué les parece? Y un programa que habla acerca de los ministerios apostólico y profético, pero fundamentados en la escritura. Algunos dicen que si no vieron a Jesús en vida no pueden ser apóstoles. Algunos dicen que solo apóstoles hubieron 12, ¿verdad? Más Pablo. ¿Ah? Ahora, algunos dicen que Pablo no era apóstol. Incluso
Los contemporáneos de Pablo decían que Pablo no era apóstol. Y eso lo digo como teólogo. Basta ver con todas las cartas de Pablo que Pablo se justifica en su ministerio. Pablo llamado a ser apóstol, no de hombre y no por hombre, sino de Dios, y así sucesivamente. Porque tenía que demostrar de alguna forma que Cristo lo llama. Entonces, teniendo en cuenta esa visión, todos los demás apóstoles de la historia no pueden ser llamados apóstoles. Eso anularía a Efesios. Anularía los ministerios para la iglesia. Así es, así es. Porque si entendemos que la obra de Cristo no caducó en el siglo I, la obra de Cristo continuó a través de los siglos y va a continuar hasta su venida, entonces entendemos que los ministerios para la iglesia son para la iglesia. Y si la iglesia continúa, necesita los 5 ministerios. Yo creo que lo que la iglesia no necesita son caciques. No necesita iluminados. Yo creo que la iglesia necesita hombres y mujeres que sirvan con un corazón abierto y dispuesto, con todos los dones y talentos que tengan, volcados para la formación de nuevos líderes, que tengan un corazón de servicio y sirvan sin mirar a quién ni cómo. Yo puedo decir Raúl apóstol, sí, yo puedo decir Raúl apóstol. ¿Por qué? Bueno, yo pastoreé varias iglesias, abrí 5 iglesias, entregué las iglesias a sus respectivos pastores. Actualmente estoy pastoreando 2, estoy pastoreando una y estoy levantando otra. He levantado líderes que hoy son pastores en otros países. Hemos ayudado a muchas iglesias fuera del Uruguay por las que hemos viajado con nuestros propios recursos hasta que se levanten y queden pastoreadas. Hemos recorrido el mundo por misericordia y gracia del Señor, sirviendo a Cristo. Señales del apóstol, como dijo el hermano Elvis, todos me conocen mi tarea evangelística dentro y fuera de fronteras, a través de las motos y no a través de las motos, en campañas evangelísticas. Todos me conocen en la parte profética, que saben que se cumple lo que digo. O sea, las señales del apostolado, de la manifestación de los 5 ministerios, soy maestro, tengo alumnos, formo pastores, formo líderes. ¿Me puedo justificar? No. Lo que tengo me lo dio el Señor, es de gracia recibí, y lo tengo que dar de gracia, y voy a dejar la vida haciendo lo que hago. Y me van a decir, ¿se llenó de plata, apóstol? No. Y los que me conocen saben que no me llené de plata porque no vivo de la iglesia. No vivo de la iglesia. No toco un mango de la iglesia. Yo vivo de mis clases, de mi seminario, mi esposa trabaja, yo también eventualmente hago trabajo secular, hago la obra del Señor. Creo que es lo correcto. Otros no lo hacen. No vamos a debatir, ¿verdad? Por eso me puse yo burro primero. Pero vamos a sacar un programa y ahí vamos a poner sobre la mesa el griego, el hebreo, el turco, el árabe, todos los idiomas que quieran. Vamos a comparar textos si quieren, vamos a comparar qué piensan los japoneses de los apóstoles. Y yo le pregunto al pastor Rubén Hueso, ¿qué piensan allí en los países orientales sobre los apóstoles y sobre los profetas? Dejando de lado que tengan o no tengan iglesia. Dejando de lado que tengan o no tengan iglesia. Realmente un tema muy especial, muy conflictivo, especialmente para estas latitudes. En Oriente normalmente aún los pastores se consideran, se les llama sensei, y sensei quiere decir maestro. Es el sensei de las artes marciales, el sensei como médico, etc. Es el sensei de la universidad, de la secundaria, preparatoria y de los colegios. Y siempre tienen ese grado, y los pastores tienen ese grado. No se menciona mucho a apóstoles. Realmente el trabajo que se ve en Asia no es tanto lo que es apostólico, sino más bien lo que es el sensei, el maestro con sus discípulos. Eso está muy arraigado y está muy bien compenetrado. Creo que más la cuestión de los apóstoles se da en estas regiones y tal vez en otras regiones, y no tanto, no lo he visto en Japón especialmente. ¿Es un tema cultural más que bíblico? ¿Ah?
creo que el respeto que se tiene a los sensei, maestros, pastores, es un grado muy importante. Y creo que en ese contexto, creo que está cuidado esa posición de pastores maestros. Y aquí creo que apareció mucho este tema por otras cuestiones y creo que, bueno, por un lado aprendemos y por otro lado también Asia tendrá que aprender algunas cosas sobre los dones especialmente y el trabajo de los 5 ministerios, y también creo que nosotros tenemos que aprender a entender lo que es ser pastores, maestros con sus discípulos. Amén. Hermano, el pastorado es el ministerio más hermoso que hay. Y el maestro, lo digo como maestro, es la sangre que fluye por mis venas. Entonces, la labor de pastorear y enseñar que cumplen los senseis es para sacarse el sombrero. El apóstol no puede ser apóstol si no es maestro. El apóstol no puede ser apóstol si no es pastor. Son 5 ministerios. Amén. Amén. Representar a la iglesia, no a una facción. Y como bien dijo el pastor Rubén allí, yo creo también que influye la cuestión cultural y las motivaciones. Las motivaciones que hay, ¿no? Hace 30 años, más o menos, se le llegó a decir al apóstol el Papa evangélico. Era la incursión o la instauración del papado evangélico dentro de la iglesia protestante. Y ha sido más o menos lo mismo. Se han puesto anillos, se hacen hasta besar los anillos. Bueno, han habido el abuso, abusos. Yo creo que es el abuso, el exceso del orgullo que viene al hombre de Dios. Y por eso lo honro, lo bendigo públicamente, pues sí hay apóstoles de verdad que dedican su vida a enseñar, a instruir. Qué mejor labor loable, un sensei, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que el Señor condena en este tiempo. Hemos llegado al punto que no me mire, no me toque, yo me subo en este avión porque no, los demonios, porque yo no me puedo contaminar, ya, una barbaridad que uno escucha. Entonces, por eso creo que hoy se condena mucho, aún a nosotros los que decimos ser pastores, robamos la plata a la gente, pero no todos son así. Los que están viendo este programa, no todos hacemos eso para beneficiarnos. Ay de mí, dice el apóstol Pablo. Si no predico, si no enseño gratuitamente, pues tenemos derecho también de comer, vestir y casar, pero no por ello vamos a abusar. Perdón, apóstol, de nuestro derecho, ¿verdad? Lo honro, lo bendigo, porque yo creo que ese hombre de Dios que están marcando también historia. Y un detalle, reconocer, sin importar el cargo, que somos hombres y somos débiles y seguimos siendo pecadores. No somos superhombres. Tenemos muchísimo que aprender del apóstol Pablo en cuanto a eso. Amén. Creo que es el mejor camino. Minasama, konbanwa, buenas noches. Ohayou gozaimasu, buenos días. Konnichiwa, buenas tardes. Seguramente nos están viendo desde muchos lugares, así que les abrazamos en el amor de Cristo y agradecemos a todas las personas que se animan a mandar las preguntas con mucho respeto y cariño. Queremos abordar las preguntas y gracias por confiar y mandar las preguntas y espero que enriquezcan la vida de cada uno y se fortalezca la familia de Cristo, la familia del Señor. Esa es la idea y muchos puedan creer a través de este programa. Anhelamos que todos nosotros podamos poder llevar la palabra bien lejos, Así que las puertas de China y de Japón están abiertas, así que vengan por allá para compartir todo el amor de Cristo. Tengo la pregunta de Gabriela, una mujer esposa, y tiene una carga, así que quisiera
acompañar a Gabriela, y me parece que es algo que en muchos hogares está quizás pasando, y especialmente cuando el matrimonio es mixto, tal vez ella es creyente, él no, y estas cuestiones empiezan a aparecer en medio del matrimonio y de la familia. Gabriela pregunta: mi esposo se queja del pastor y no está de acuerdo en que siga las enseñanzas bíblicas que él me da. Yo, por no discutir, ahora apenas voy a la iglesia cuando él va. ¿Qué puedo hacer? Creo que me animo a ampliar un poco esta pregunta y pensar un poco en esos hogares donde hay una fe y no se comparte la fe, o hay una iglesia y no se comparte la iglesia en la vida matrimonial, en la vida hogareña. Por eso quisiera abarcar en algo general, en algo más amplio, y poder abordar desde otro punto de vista también porque esta pregunta me permite avanzar. Diría entonces, ¿por qué discutimos en un matrimonio? Y en segundo lugar, para Gabriela y para muchas hermanas que están en una situación parecida, ¿cuál es el problema? ¿Es la enseñanza bíblica? ¿Es el pastor? ¿Es la iglesia, el congregarnos? Me parece que estos son los temas que está dando vuelta en la pregunta de Gabriela. Gracias, Gabriela, y espero que el Señor te dé sabiduría y mucho amor para con ese hombre, tu esposo. ¿Por qué discutimos? Yo creo que el matrimonio, conforme a mi experiencia también, la discusión es parte del mover de Dios que permite que nos conozcamos. Creo que aparecen crisis, y en las crisis se pueden dar situaciones de discusión. No es lo mismo, el matrimonio no es siempre luna de miel, ¿verdad? Creo que hay distintos momentos cuando hay pérdida de seres queridos, cuando hay mudanza, cuando hay cambios, entonces se pueden dar estas crisis, pero las crisis en Oriente se dicen que es una oportunidad. También hay riesgos, pero es una oportunidad para crecer. Por lo tanto, toda crisis sirve para compactar los lazos y las relaciones, compactar ese vínculo matrimonial. Es el propósito de Dios cuando hay crisis. Únase más. Gabriela, únase más con su esposo, trate de juntarse más con toda la familia. ¿Por qué discutimos? Creo que las discusiones no son malas, en mi opinión, pero si esta es la forma natural o la forma habitual, rutinaria de comunicarse con el otro, hablar siempre discutiendo, entonces me parece que estamos como para buscar un consejero y pedir ayuda para que nos ayuden a acomodar las cosas. Varias razones, es decir, la gente, las personas, tenemos distintas opiniones, entonces discutimos, tenemos distintos intereses, entonces también me parece discutimos, y aún lo que hay dentro nuestro, esas vivencias, emociones distintas, sentimientos distintos, nos llevan a entrar en esa discusión. En el matrimonio mixto, cristiano, uno es cristiano y otro no, aparecen algunos temas que en consejería vemos que aparecen constantemente. Por ejemplo, cuando se habla de dinero,
es uno de los temas de discusión en la pareja. Pero en el matrimonio mixto aparece el tema del diezmo y las ofrendas. Y esto entonces choca dentro de ese matrimonio. Luego aparece esto de la familia de ella o de él que es cristiano y la otra familia que no es cristiana. Y entonces también hay una lucha dentro del matrimonio. También hay una cuestión de la desatención muchas veces de la tarea hogareña, porque ella quiere ir a servir y está mucho tiempo por ahí en la iglesia sirviendo, etcétera, y entonces el matrimonio empieza a sufrir estas discusiones de quién se hace cargo de algunas tareas de la iglesia. En otro tema más interesante o más álgido es cuando ella quiere cambiar a su marido que no es cristiano o hacer que cambie. Y creo que esto es también un motivo de discusión. Y también aparece la discusión cuando queremos llevar a los hijos a la iglesia y aparece esa otra parte que no, porque no tenemos por qué enseñarle una religión, etcétera, etcétera. Y también podemos hablar de otra discusión que aparece, que son los celos. Por ahí Gabriela está viendo algo de esto. Es cuando ese hombre, el marido, siente celo porque la esposa le hace más caso al pastor. Y ahí es cuando ese marido empieza a encontrar una competencia como hombre y siente ese celo. Muchas veces esa esposa siempre habla de ese pastor, etcétera. Y creo que ahí es donde tenemos que tener sabiduría para ver las cosas con más tranquilidad y poder mencionar más lo que Dios dice que lo que dice el pastor. Más de lo que abriendo la Biblia puedo decir que repetir quizás el sermón, las predicaciones y el sermón sea para uno y la palabra pueda reafirmarse en el contexto de la familia y del hogar. Poder decir Dios dice o escrito está en la palabra de Dios me parece bueno. Algunos tips para quizás o consejos para evitar las discusiones o mejorar el diálogo. Todos necesitamos mejorar el diálogo. Todo en el matrimonio es constantemente un aprendizaje poder dialogar con la otra parte, que es muy distinto a mí. Yo tengo un matrimonio transcultural. Mi esposa no es japonesa, mi esposa no es de la colectividad y somos muy distintos. Pero por la gracia y misericordia de Dios llevamos 38 años casados y realmente ha sido porque Dios ha intervenido más de una vez acomodando las cosas que parecían imposibles de acomodarse. Dios es bueno. Por eso, una vez más, invitamos a todas las personas a traer la presencia del Señor en esa intimidad del hogar. No solamente por caso de situaciones de apariciones, etcétera, sino para resolver conflictos. Qué importante es tener presente al Señor y tener presente la palabra de Dios como para resolver conflictos y discusiones. Aprender a discutir. Una de las cosas que decimos es, para aprender a discutir tenemos que escuchar el doble de lo que muchas veces hablamos, ¿no? Se dice que Dios nos dio 2 oídos y 1 boca para oír el doble de lo que hablamos. Así que no usemos por ahí expresiones como nunca o siempre mencionas al pastor, siempre traes, nunca me escucha o siempre estás desatento, etcétera. Poder decir por favor, poder decir gracias, perdón, siempre ayuda.
cambiar el tono de voz, cambiar el tono de voz. La palabra de Dios dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbio 15:1 dice así. Así que esto es recomendable para todos, para aprender a discutir. Empatizar con el otro, me pongo en el zapato del otro. Otro tip importante para sentir lo que el otro siente. Aceptar y amar a la otra persona tal cual es, no intentar cambiarlo. El amor de Cristo es incondicional, que ese amor que por ese hombre o por esa mujer sea incondicional, así como este amo, Dios lo cambiará, por eso me da paciencia. Cuando se trata de algunas cuestiones que podamos negociar, negociemos. Bueno, no vamos este domingo nos quedamos en casa, pero el otro domingo, o cambiamos de horario, en vez de ir a la mañana, vamos a la noche. Tratemos de negociar. O entonces tengamos una reunión acá, abrimos la Biblia y podamos compartir un versículo. Y creo que esto genera otro ambiente. Por sobre todas las cosas, el cristiano es llamado a buscar la paz. Bienaventurados los mansos. En el Sermón del Monte menciona esto. Bienaventurados los pacificadores. También se dice en el Sermón del Monte. Creo que es muy importante mantener la paz y buscar la paz, y el cristiano me parece fundamental en ese sentido. Preguntar muchas veces qué es lo que está necesitando, qué necesitas, qué necesitas, pedir perdón y perdonar 70 veces 7. Muchas veces discutimos por cosas que no hemos sanado en nuestros corazones. Tenemos situaciones no resueltas en nuestros corazones, emocionalmente y de la experiencia de la casa de nuestros padres. En nuestra casa se hablaba a los gritos, por eso yo grito. O cosas así nos sucede de nuestra aprendizaje en nuestra familia. Creo que el Señor quiere, y Pedro habla de cómo ganar a ese hombre para el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Sobre las quejas, Gabriela, si hay quejas de tu marido, bueno, tú no te quejes, porque Filipenses habla de que hagamos las cosas sin murmuraciones ni discusiones, no acarrea bien. Recordemos que como el pueblo de Israel se quejó contra Moisés, se quejó contra Dios y las cosas que Dios hacía. ¿Por qué nos sacaste de Egipto si acá nos estábamos? Bueno, esas quejas molestaron a Dios y acarrearon destrucción. Las quejas muchas veces son resentimientos guardados, hacemos una proyección de cosas no resueltas, ¿sí? Esa famosa historia de que el marido tiene problema en el trabajo con el jefe y termina agarrándosela con la madre, con la esposa, y así la cadena sucesivamente. La esposa se la agarra con los hijos y los hijos terminan pateando al perro y al gato. Bueno, esa proyección es lo que muchas veces puede aparecer en la familia. Alimentar las quejas siempre debilita la fe. Las quejas son manifestaciones en definitiva, de incredulidad. Sobre la enseñanza de los pastores, quiero decir, siendo pastor, nosotros los pastores no somos perfectos.
quiero decir que lo que quizás mi entendimiento me llevaba a predicar hace 20 años, hoy siendo misionero y habiendo pastoreado y por la gracia de Dios en distintas culturas, me doy cuenta que el evangelio, hay cosas que sí o sí es de principio, pero hay otras cosas que son de formas. Y me parece que es bueno distinguir que si la enseñanza tiene que ver con algo principio, una cuestión de doctrina, de fundamento, o tiene que ver con cuestiones de forma. ¿Qué es lo que está discutiendo su esposo? ¿Son principios fundamentales de la fe o son de forma? ¿Qué es lo que la palabra de Dios está enseñando y qué es lo que él rechaza? El Espíritu Santo es el maestro. Le invito, Gabriela, y a todas las hermanas, poder abrir la Biblia y poder encontrar en la Biblia las enseñanzas, porque el Espíritu Santo nos guía. Sobre congregarnos, creo que todos sabemos que dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y cuanto más aquel tiempo se acerca. Por lo tanto, me parece bueno, si es ese pastor el problema y la enseñanza, podemos ir a otra iglesia a escuchar también mensaje de parte de Dios y llevar nuestras ofrendas al Señor. O podemos hacer un culto familiar también ahí, abrir la Biblia y poder traer una enseñanza, una oración y compartir ese culto con los niños, con ese hombre, etcétera, para que él mismo pueda ver que no es el hombre, es Dios el que nos insta. Invitar, abrir esa casa, reuniones caseras, me parece que son distintas alternativas creativas que Dios nos permite avanzar en esto. Así que, Gabriela, gracias por compartir las preguntas, y creo que hay muchas necesidades, y creo que ese hombre, ese marido es tu esposo. Cuídalo, por favor, cuídalo, por favor. No pienses en romper, en separarte, al contrario, bendícelo, bendícelo, porque es el hombre que Dios ha puesto al lado tuyo y es hueso de tu hueso, carne de tu carne, etc. Así que eres uno con ese hombre y creo que es digno de que lo bendigas, como esposa, como madre, como mujer y seguramente como hija de Dios. Dios quiere que bendigas y lo ganes para Cristo, y no es cuestión de ponerte en contra constantemente. Gracias, y por favor, es la visión mía quizás de hombre, para Gabriela. Tal vez la pastora Karina también puede compartir una visión sobre esto de los problemas matrimoniales, y especialmente en este caso de Gabriela, que el esposo se queja del pastor y de las enseñanzas bíblicas, y que bueno, rechaza ir a la iglesia, y entonces ella misma se encuentra con este problema de que quiere ir a la iglesia pero no puede ir. Les agradezco mucho y gracias por estar atentos y haber escuchado hasta este momento. Seguramente vamos a tener algunas opiniones y creo que, bueno, dejo abierto para que ustedes puedan continuar. Adelante. Amén, amén. Estuvo muy detallado toda la enseñanza que trajo el pastor Rubén a esta hermana. Yo no quiero agregar nada, simplemente decirle a Gabriela, esa decisión que ella tomó para no estar discutiendo me parece perfecto, porque justamente cuando discutimos por estas cosas no estamos demostrando el amor de Cristo. Cuando yo decido entregar en las manos del Señor es cuando Dios actúa. Pero lo que me venía en toda esta exposición del hermano es que el entendimiento de las personas es diferente, los tiempos de entender, de ser tocado, de ser ministrado, por más que somos una sola carne con la otra persona, nuestro entendimiento, nuestra relación con Dios tiene un proceso que es personal de cada uno. Entonces, lo que puedo decirle a Gabriela es que nada puede impedir que ella tenga una intimidad con Dios. Ella en su intimidad puede buscar al Señor, puede tener tiempo con Dios,
y hay una evidencia de que nadie la puede quitar, es cuando Dios comienza a transformar a una mujer. Cuando una mujer comienza a ser transformada, cambiada, y comienza a tratar diferente a su esposo, diferente a sus hijos, comienza a hacer algo que no lo hacía. Este hombre tiene que ver Dios manifestado en esta mujer. Tiene que ver, bueno, Dios algo está haciendo en ella. Entonces, mi sugerencia, mi consejo para Gabriela y para quizás otras mujeres que están pasando por esto es que no es sabio discutir o pelear con nuestros esposos e irnos a la iglesia, porque ahí ya rompimos con todos los principios, porque el primer ministerio que Dios nos entrega es nuestra familia, que muchas veces nosotros creemos que es la iglesia. Primero sirvo a la iglesia, primero doy para la iglesia y después para mi familia. Y no, la primera institución que Dios formó bíblicamente fue el matrimonio, fue la familia. Y si este es tu esposo, este es tu matrimonio, esta es tu familia, como decía bien el pastor Rubén, cuidarlo. No alejarnos de Dios, porque no impide que yo no vaya quizás como todos los cultos a la iglesia, no digo que no vaya y que no sienta la necesidad, porque debe haber en su corazón el deseo de estar allí, pero que nada va a impedir que ella se pueda relacionar con Dios aunque no vaya a la iglesia. Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos nuestro tiempo que podemos buscar a Dios, y Dios algo va a hacer, y Dios algo va a hacer para honrar la fe, para honrar cuando nosotros decidimos obedecer la palabra, que es someternos a nuestro esposo, que es bendecirlo, que es querer ganarlo para el Señor completamente, como lo decía el pastor. Así que nada, esto era lo único que quería compartir. Muy interesante, muy completa, incluso me atrevería a decir que abarcó muchas áreas que está muy más allá de la pregunta, y eso está bueno porque le ayuda a dar a la persona una comprensión más amplia del problema de fondo, ¿verdad? Del problema de fondo, que el problema de fondo no es el pastor. No es el pastor. Entonces, tiene que ver un poco la maduración de ella, tiene que ver un poco la propia relación con Dios que tenga ella, la persona, tomando el ejemplo de un matrimonio no cristiano, o sea, ambos no cristianos. Yo aquí discrepo que la hermana tenga que someterse. En realidad yo discrepo en todo sentido que la hermana tenga que someterse al marido. Discrepo en todo sentido. Porque si son los dos una sola carne, no hay sometimiento. Porque ya es parte. Si somos una sola carne, no podemos someternos a nosotros mismos. Tenemos ambos que someternos a la voluntad de Dios. Entonces, entendiendo, lo hemos comentado varias veces, incluso en pregunta al pastor Dama, por ahí también alguna vez se ha comentado el tema. Una cosa es el honrar al esposo y honrar a la esposa, y otra es someterse, porque con la mala interpretación del sometimiento, y acá tengamos claro este detalle, no malinterpretar lo que es someterse y no malinterpretar lo que es sujetarse. ¿Por qué? Porque si ella es creyente y él no, la luz no se puede someter a la oscuridad, ni se puede sujetar a ella. Sin embargo, en las grandes misericordias de Dios, en el caso de él, si no es creyente, él recibe santidad por ella y él no lo sabe. Y viceversa, cuando el esposo es creyente y ella no, ella recibe por el esposo creyente santidad. Y hay tiempos de Dios para eso. Hay tiempos de Dios para que el hermano o la hermana que está casado con un no creyente comprendan los tiempos, las maduraciones, el razonamiento, cómo cambia. Como dijo el pastor Rubén, hay cosas que hace muchos años dábamos por sentado, pero con el tiempo, con nuestro propio proceso espiritual y emocional, hemos aprendido que muchas veces nos hemos equivocado en nuestras resoluciones. Y hemos descubierto que hay cosas que son más que nada utilitarias y hay cosas que son más profundas de lo que pensábamos. Y esto es muy tremendo, lo del matrimonio, porque muchos optan por abrir el paraguas y que nos lleve el viento, como dijo.
Tenemos problemas en el trabajo, venimos a casa, pateamos a la mujer, pateamos a la suegra, pateamos al gato, pateamos al perro. Yo tengo una lora y está en el garaje. No hay cómo patearlo. Y acá hay una ley. El que viene de mal humor no entra, por ejemplo, ¿no? El mal humor queda afuera y la persona entra sola. Entonces, es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Ella puede tener una poca maduración en el Señor o ninguna maduración en el Señor, en su relación con Dios, no sabemos cuánto tiempo tiene la iglesia, no sabemos si es bautizada o no es bautizada, no sabemos si es consagrada tampoco. Hay muchos factores que involucran acá y por eso tratamos de dar una respuesta lo más compacta posible, siempre creyendo que es lo mejor. Por eso me encantó la explicación del pastor Rubén, porque fue muy amplia y abarcó todo el matrimonio en todos los aspectos. Pero mi único comentario al respecto es que si ella es consagrada, sabe que no puede someterse a la oscuridad. En el caso de que él no lo sea, pero sí honrarlo. Sí honrarlo, sí respetarlo, porque es el esposo. Y son una sola carne, como bien dijo el hermano, y como bien dijo la hermana. Y eso no va a cambiar por lo que nosotros pensemos, porque no es utilitario. Eso no es utilitario, no es que lo descarto. El único que puede romper ese vínculo es el adulterio. El adulterio rompería ese vínculo. Entonces ahí la persona, bueno, en la situación que sea, podrá después en Dios rehacer su vida o no, según la decisión que tomara. Pero el sometimiento es muy delicado. Tengamos cuidado porque muchos malinterpretan sujetarse con someter y han herido hermanas y han herido hermanos, hombres buenos y mujeres buenas, han sido tremendamente heridos y maltratados por un mal entendimiento de la escritura en cuanto al sometimiento o al sujetar. ¿Sí? Así que, Hasta la vida, pues, apóstol. exacto. Puede comentar, pastor Elvis, si quiere. Sí, apóstol, y de verdad que qué punto tan importante y muy enriquecedor, pastor Rubén. Muy amplio también lo que se nos expuso, pero sí hay que tener cuidado. Si un esposo le dice sometete y ve a robar, ¿cómo se va a someter? No puede hacer eso, va contra la palabra, va contra el mandato de congregarse. Ahora habría que ver si es que exceden en el diezmo, en la ofrenda, si es que ya le quieren quitar la casa, porque hay muchos leperitos por ahí, ¿verdad? Que dice el Señor que me des tu carro y tu casa, y el esposo lo que está haciendo es protegiendo su hogar. Hay que ver el contexto, obviamente no lo conocemos, pero ya el pastor magistralmente, el pastor Rubén nos enriqueció. Habría que ver el detonante porque él está en contra del pastor. Quizás pueda que ella solo pase en la casa de Dios, que no es malo, pero los excesos también son malos. Mi cuñada, puedo dar testimonio, pasaba más en la iglesia y mi hermano con la ropa sucia. Lo hablo de primera mano y exponemos así porque alguien tiene que ayudarle esto. Allá en la iglesia todo para el pastor, para el apóstol, bien comido y mi hermano con mucha hambre en su estómago. Entonces, bien decía, el primer ministerio es nuestra casa, ¿verdad? Hay que ver el equilibrio. Ahora, si es porque él es un yugo desigual, pues desde ahí hubiésemos comenzado, no habríamos tanto problema, no hay. En yugo desigual, dice Pablo en el libro de Corintios, ¿qué comunión tiene la luz y las tinieblas? Ninguna, pero ahora que ya tomamos la mala decisión, mi consejo es rodiol. Usted va a la farmacia y se compra una pastillita que se llama rodiol, no cuesta nada. Entonces dice la palabra por vivencia propia, tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Yo le profetizo a usted que si usted toma esto, el Señor hará la obra. Mi esposa es fastidiada, ella venía del catolicismo sin querer atacar al hermano católico, no entendía esto de servir a Dios, se ponía en la puerta cuando yo iba a evangelizar, me celaba con todo el mundo, terrible aquello. Y la quise cambiar. Yo quiero regalarles un secreto que a mí me cambió la vida. Lloraba por mi esposa cambiada. Estaba en un ayuno intenso, ferviente en el espíritu. Y como yo, pues el ungido de Dios, el que busca a Dios, el que sirve a Dios, el que tiene la octava revelación y la 10ª unción, hablo de este hipócrita que está aquí, el vi de Cristo,
Yo me justifiqué como aquel fariseo, yo, Señor, hago esto, mira a mi esposa, se levanta a las 3 de la mañana a cerrarme la Biblia y escucho aquella voz, si a alguien le sirve esto, el que tengo oído para oír, que oiga y reciba lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Y escucho aquella voz que me dice, el que tenés que cambiar sos vos. Yo dije, el diablo me está hablando, dije, yo voy a callar esa voz. Escuché por segunda vez, el que tenés que cambiar su voz. No me gustó. Ya en la tercera entendí con ese amor que el Espíritu Santo nos tiene. Vos sos el que tenés que cambiar, pero yo soy el que diezmo, el que ofrendo, que voy a la iglesia. Mi esposa se opone, me hace la vida de cuadritos y me dijo, hipócrita, es que tenés que cambiar su voz. Y Dios le dio vuelta a mis ojos y entendí que era yo el que tenía que cambiar de cabeza. Porque el machismo, el orgullo, hablo en la contraparte. La mujer, el hombre será ganado por la conducta respetuosa de su mujer. Lo citaba el pastor Rubén. Cuando entendí esto, mi primera oración es hoy en día, alguien si le sirve, tómelo. Yo le garantizo que llamará para dar testimonio de su programa Preguntas al Pastor. Cuando hice esa primera oración, cámbiame, cámbiame. Y el diablo me decía, no es ella que tiene que cambiar. Dios me dijo, ni vos te puedes cambiar, solo yo te puedo cambiar. Mi esposa empezó a cambiar. Señor, cámbiame, 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 cámbiame. Y me dijo, hoy entendiste, yo soy el que puedo cambiar y transformar la vida. Él comenzó una obra, profetizó para muchos y él la perfeccionó. De repente mi esposa se involucró poco a poco, sutilmente Dios la metió en la iglesia y hoy para gloria de Dios, idónea, mujer sabia, virtuosa. Obviamente hay luchas, hay desacuerdos, hay discusiones, no estoy hablando en el ámbito de la perfección, pero el irse al lugar secreto es mi mejor. Ore por él. Si es por algo que usted realmente ve que está distorsionado de la escritura, huya de ese lugar. Hay hombres de Dios que predican la doctrina. En este momento, hace un mes, una hermana que empezó en adoración, nunca había adorado, me dijo, pastor, nos tenemos que marchar con mi esposo, pero yo no me quiero ir, amo la iglesia, nunca había servido a Dios y aquí vine a servir y me dijo, ¿qué hago? Mire, primero vámonos a ir a orar al Señor, porque ellos cambiaron de vivienda donde está la iglesia actual nuestra, les queda mucho más largo, Dios les provee una casa y lo que vamos a evitar es entrar en discusión, porque él quiere estar en una iglesia cerca, donde está la familia, pero ahí no voy a servir a Dios. Orémosle, usted va a hacer y va a dar fruto donde Dios la quiera llevar. Y pues nos pidió, hace unos días nos dijo, no, tengo que cuidar mi hogar, mi primer ministerio es la familia, así le enseñamos, claro, con mucho dolor, ¿verdad? Porque quien quiere, pero oro y pido a Dios que ahí donde estén como matrimonio den fruto. Entonces yo creo que si usted tiene la confianza con su pastor, hermana Gabriela, es su nombre, hable con su pastor y por ahí pues Dios va a arrojar mucha. El que tengo oído para oír, que oye y reciba el consejo espiritual que Dios traslada. Muy bien, tremendas exposiciones. Tendríamos para poder seguir hablando porque a uno le aparecen varias ideas, pero ya la hora se nos fue. Y bueno, vamos a dejar el programa del día de hoy. Muy pronto estaremos nuevamente con un nuevo programa, agradeciendo a los ministros que nos acompañaron el día de hoy y a todos los que nos han enviado sus preguntas. Recuerden que siempre vamos a recomendarles y aconsejarles que busquen a su pastor, hablen con su pastor y por sobre todas las cosas busquen la guía del Señor en todo momento. Si aún no conoce a ese Señor, acérquese a una iglesia evangélica, hable con alguno de los pastores aquí presentes y le indicaremos una iglesia donde prediquen sana doctrina y que hablen de la salvación por fe dada a través de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros, nos veremos en el próximo programa de Pregunta al Pastor. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.